Vamos, arrancamos. Muy bien, entonces comenzamos. Les damos la cordial bienvenida a todos para esta ponencia que va a estar dirigiendo el maestrando Nicolás Luzardo, pastor y capellán en primer lugar, y maestrando también Nicolás Luzardo, cómo realizar un diagnóstico espiritual en una entrevista pastoral. Ya el título nos dice un montón. Les cuento algo de Nicolás. Él es capellán actualmente en Sanatorio Adventista del Plata, Entre Ríos, Argentina. Está casado con Gretel Peter. Tienen 3 hijos, Andrés, Daniel y Lucas. Él terminó licenciatura en teología en la Universidad Adventista del Plata en el 2006 y hace 16 años que sirve a la iglesia, 7 años como pastor distrital y 9 años como capellán. Actualmente se desempeña como supervisor de la en educación clínica pastoral, profesor adjunto de la Cátedra de Asistencia Espiritual al Paciente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata y está terminando su maestría en teología en la Universidad Adventista del Plata. Así que él ahora va a tener 25 minutos para esta ponencia y luego vamos a tener momentos para preguntas, pero las preguntas se tienen que hacer a través del chat y ahí entonces después las leeremos para que Nicolás pueda responderlas. Nicolás, el tiempo es tuyo. Bueno, un gusto de verlos a todos. Gracias, Juan Marcos. Y bueno, es re lindo verlos ahí a todos en las pantallas, ver diferentes lugares del continente que están representados. Así que me pone muy contento estar con ustedes. El tiempo es poco, así que voy a compartir pantalla. A ver, permítanme un momento. Y les voy a pedir que me cuenten si ven la pantalla completa, general. Se ve perfecto, Nicolás. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, esto es lo que vamos a hablar un poquito de evaluación y de diagnóstico espiritual. Y en un contexto hospitalario estamos acostumbrados a la palabra diagnóstico, pronóstico, evaluación. O sea, son palabras familiares para nosotros. Y está bueno pensar que también en el ámbito espiritual se hace una evaluación y se hace un diagnóstico. Así que en la presentación de ahora, yo no veo ningún tipo de reloj específico, así que dependo mucho de Juan Marcos en ese aspecto. Yo veo la pantalla, supongo que como la ven ustedes. Esperen que voy a cerrar una ventana que tengo porque se escuchan mucho los pajaritos. Así que lo que vamos a hablar ahora es acerca de lo que es salud espiritual, porque eso es lo que vamos a diagnosticar. Una situación de salud espiritual en el paciente o en el feligrés. Todo esto sirve y se adapta no solo al contexto del hospital, sino también al contexto del distrito y también al contexto educativo. Así que los principios acá sirven para todo. Agradezco a los traductores y perdón si hablo un poquito rápido, hagan lo mejor que puedan. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de salud espiritual, vamos a hablar de qué es el diagnóstico espiritual y por qué es importante realizarlo, y simplemente al final vamos a ver algunos modelos, algunos ejemplos. Bien, ¿qué es la salud espiritual? Me gusta, no sé si hay una definición, me gusta el aporte de Víctor Frank. Él habla de que la salud espiritual no es solo una cuestión religiosa, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con los valores, con la conciencia de uno mismo, el sentido de realización, el sentido de trascendencia. Es más, que tu vida cumpla un propósito, que le encuentre sentido a la vida. Tiene que ver con tus culpas, con tus elecciones, y por supuesto que está tu relación con Dios. ¿Sí? Y la relación con los demás. Mi relación con mi esposa no es algo social únicamente, también es espiritual, mi relación con mis hijos, etc. ¿no? Me gustan las 3 H's, esto es algo norteamericano, por eso está en inglés, en español no se cumplen las 3 H's porque es head, heart and hands, y habla de todos los componentes de la salud espiritual. O sea, la salud espiritual no es solo cuánto oro y cuánto leo mi Biblia, por supuesto que está incluido,
pero tiene que ver también con mis creencias, mis valores, como aparece ahí. La parte cognitiva, ahí encontramos la fe, la verdad, etc. La parte de lo que experimento día a día, y ahí hay emociones, y la parte de la conducta, que tiene que ver con mis acciones. Incluso a la hora de elegir cómo sigo un diagnóstico médico o no. Es muy interesante. Todo eso es salud espiritual. Y es muy importante que un pastor, un capellán, tenga bien en claro cuál es el área de la salud que yo voy a estar diagnosticando y atendiendo. Muy bien, ¿qué es un diagnóstico espiritual? Un diagnóstico espiritual es conocer espiritualmente cómo está la persona, cuáles son sus necesidades. Ahí la misma palabra diagnosticos significa literalmente discernir, conocer, examinar, discriminar. Al hacer una exégesis, hay autores que dicen que estamos diagnosticando, estamos conociendo un sentido del texto bíblico. Así que estamos muy acostumbrados a diagnosticar, y me gusta ese concepto, ¿no? Así que bueno, esta definición también me agrada mucho, me parece que esto es clave, es el proceso de identificar y conocer las necesidades espirituales del paciente, eso por un lado, y por otro, qué recursos o herramientas tiene para hacer frente a su situación. Así que vos estás en un diálogo pastoral y vas identificando a ver qué necesita, en qué está sufriendo, cuál es su mayor desafío y cómo está afrontando ese desafío. Entonces, mientras la persona te habla, vos estás pensando rápidamente y estás diagnosticando. Ahí la persona te va dando la misma evidencia al hablar, y en tus preguntas vas explorando junto con el paciente, junto con el alumno, junto con el feligrés, y vas evaluando y vas viendo cómo Dios lo está ayudando. También eso se evalúa, cómo Dios lo ayuda a superar esa situación. ¿Sí? Bueno, hay otras definiciones, pero vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesario un diagnóstico espiritual? Justamente por eso, porque me ayuda a ser más responsable en cómo asisto, contengo pastoralmente a esa persona. Y algo también es que es esencial, me ayuda a prevenirme a mí de proyectar mis propias necesidades y mis prejuicios. Por ejemplo, yo estoy hablando con un ateo, detecto que la persona es atea, que no le interesan las cosas de Dios, que no le interesa la Biblia. Si yo le ofrezco leerle un texto de la Biblia, así de entrada, inmediatamente, y le impongo una oración, estoy pensando más en mis necesidades. Yo necesito orar con las personas, posiblemente, en vez de pensar en las necesidades de la persona. Entonces, cuando yo lo evalúe, voy a entender si orar en ese momento, en qué momento, cómo orar, qué decir, qué no decir, qué texto de la Biblia utilizar. Entonces, esto es esencial, esto va a guiar la intervención pastoral. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Y lo que voy a compartir ahora es como una introducción, son esos modelos que nos dan una idea. Ahora simplemente el objetivo es tener una idea, básicamente, de cómo podemos diagnosticar a alguien, ¿no? Vamos a hablar de esos modelos. Y acá hay una lista, pero hay muchos más. El modelo FICA, el HOPE, FAITH, SPA, el 7x7, que quizás es uno de los más conocidos. El modelo conversacional, que es, por lo menos en lo personal es uno que a mí me gusta mucho. FACT, el modelo del Adventist Health System, AHS. Y bueno, hay varios modelos más. No los vamos a ver a todos. Vamos a ver ahora creo que 4 o 5. El modelo FICA, por ejemplo, este es uno de los más emblemáticos. ¿Por qué? Porque es orientado a los médicos. En un contexto hospitalario podemos ver que los médicos no solo diagnostican una patología, una cuestión física, sino que también pueden ser orientados a la salud integral de su paciente. Entonces, en ese querer ver y evaluar la salud integral, también se tocan algunos aspectos físicos. Y para mí esto es fascinante. Cualquier profesión cristiana puede darle un pequeño énfasis a la parte integral del ser humano y atender la espiritualidad. Entonces, ¿por qué se llama FICA? Porque cada letra tiene que ver con una temática. Entonces, en cuanto a la memotecnia, uno piensa FICA, la F, la I, la C, la A, corresponden a 4 áreas,
E imagínense esto, para un médico en un consultorio, el médico explorando la fe de sus pacientes, ¿sí? Y haciéndoles preguntas, ¿no? Hábleme, a ver un poquito, hábleme acerca de su fe. Eso es la F. La I, que tiene que ver, como dice ahí, a lo que es importante o lo que es influencia. A ver, ¿sus creencias influyen en su estilo de vida, en cómo usted cuida su salud? Esa es una buena pregunta que un médico le puede hacer a un paciente. La C de comunidad es si está conectado con una comunidad religiosa. Y la A del direccionamiento, eh, cómo puedo atenderle a usted como persona integral. Así que bueno, este es un ejemplo simplemente. Este también es un modelo conocido, este modelo FAITH, y ustedes pueden leer ahí, a ver, ahí está. Cada letra tiene que ver con un área y ahí está la traducción. Yo no lo voy a leer todo porque simplemente estoy dando ejemplos, pero es el ministro, el pastor que está explorando diferentes áreas y a su vez las está evaluando. Este es un modelo que me quiero centrar un poquito más. Es el modelo de George Fichte. Este hombre es muy conocido en el ámbito de la capellanía a nivel mundial por su modelo de evaluación espiritual. Y es un modelo extenso. Esto es agotador si quiero hacerlo todo en una única entrevista con un paciente o con un hermano de iglesia. Imagínense, ahora permítanme hablar en el contexto hospitalario. Hay una persona que está internada un mes y medio. El capellán le puede ir haciendo varias visitas. Hay una visita inicial y también hay una visita de seguimiento que se lo hará diariamente, día por medio, semanalmente. Entonces, todas estas áreas se las puede ir explorando en diferentes visitas. Y yo me he encontrado con capellanes que me dicen, sobre todo aquellos que se están iniciando en este mundo de la capellanía, y bueno, pero no sé qué decirle a la gente, no sé cuál puede ser mi propósito, qué hablar con un paciente. Bueno, acá hay todo un abanico de temáticas que uno desde el ámbito espiritual puede tocar con el paciente. Por eso me gusta este modelo, porque nos da ideas, nos da recursos, nos da herramientas y nos ayuda a ver qué tipos de áreas yo puedo explorar en el diálogo con el paciente. ¿Sí? Entonces, ahí está, la dimensión médica. O sea, yo como pastor, como capellán, no soy médico, pero voy a preguntarle a la persona cómo es su condición de salud física. La salud en este ámbito pasa a ser parte del centro de las necesidades del paciente. Entonces, es importante saber, yo pude hablar antes con el enfermero y antes con el médico, pero ahora que me cuente un poquito el paciente. Coménteme, por favor, cómo está su situación de salud. ¿Cómo usted la evalúa? ¿Qué le están diciendo los médicos? ¿Qué es lo que usted está entendiendo acerca de su tratamiento médico? ¿Por qué? Porque eso va a afectar el área espiritual. Imagínense que el paciente les dice, bueno, me van a amputar en el día de mañana, tengo una cirugía, me van a amputar el pie por mi diabetes y por la infección que tengo. Eso impacta tu vida espiritual, pero hay una condición médica que uno puede explorar y puede conocer por lo menos. Así como está el área médica, ahí el punto 2 aparece el área psicológica. Si el paciente está, vamos a decir así, deprimido o ansioso, conocer un poquito esa parte del paciente. Su sistema familiar, ¿está solo? ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Cómo son las dinámicas en la familia? ¿Son cercanos? ¿Son distantes? ¿Con quién está más cercano y con quién está más distante? La parte psicosocial, o sea, la persona, a ver, ¿es casado? ¿Es viudo? ¿Soltero? ¿Cuáles son los amigos o familiares más importantes para él? Imagínense, uno puede explorar cómo fue su crianza, su educación, cómo es su trabajo, cómo se siente en cuestiones laborales, cuáles son sus pasatiempos o hobbies o intereses. Miren todo lo que uno puede explorar que afecta la vida espiritual. ¿Sí? La dimensión ética o racial. Hay una cuestión acá en esa parte de la esencia del ser humano, de su cultura, de sus raíces, que pueden ser realmente muy importantes
para esa persona. Y bueno, la dimensión social un poquito lo hablamos en el punto 4, pero tendría que ver con su sistema familiar. ¿Por qué? Porque el individuo funciona en un sistema social, en un ámbito social, en un contexto social. Por eso yo siempre digo que es importante que haya trabajadores o asistentes sociales en un hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese paciente se va de alta y al volver a la casa, a su entorno social, va a seguir con el tratamiento, tiene los recursos para hacerlo, todo eso importa, todo eso influye. Así que bueno, todas estas secciones me van a ayudar a tener un panorama, a conocer a la persona. Yo no puedo empatizar con una persona que no conocí un poquito algo básico de ella. Entonces, son lineamientos que me ayudan. Y después está lo espiritual propiamente dicho. Por eso me gusta este modelo, aunque es muy detallado, nos menciona diferentes áreas de la espiritualidad y de la salud espiritual del paciente que uno puede abordar. Está el tema de las creencias, cuál es su concepto de Dios, cuál es el sentido que le da la vida. Hay cuestiones de vocación, obligaciones, quizás el paciente necesita, no sé, un sacramento, se siente obligado a hacer ciertas tareas o ciertas cosas, ciertas prácticas religiosas. El sentido del legado también aparece ahí. La experiencia y las emociones. Esto es muy importante. A veces exceptuamos el trabajar con las emociones de la persona. Y las emociones tienen una conexión muy grande con la espiritualidad. Entonces, el meterme en la parte de los sentimientos, si la persona está triste, si se siente culpable, si necesita el perdón, todo eso es muy importante. ¿Cómo está emocionalmente esa persona? Sus ansiedades, sus temores. ¿Sí? La parte de valor y crecimiento es qué está aprendiendo la persona en esa experiencia, está creciendo. A veces la enfermedad es una manera de crecer y de cambiar cosas, ¿no? Y bueno, práctica y rituales también, nos habla este modelo bueno, es adventista, es católico, ¿cuáles son esas prácticas? Si necesita, no sé, una santa cena, algún sacramento, alguna cosa ya estuvimos hablando, ¿no? La parte de la comunidad tiene que ver con lo que no es necesariamente la familia o su círculo de amistades, tiene que ver con una comunidad religiosa y la influencia que esta comunidad puede tener o no, si la persona es practicante o no, y esa comunidad cuán cercana es a esa persona, ¿no? Y la autoridad de orientación, ¿cuál es el referente que esta persona tiene? ¿Quién es la autoridad espiritual para esta persona? ¿Es el padre? ¿Es la madre? ¿Es un abuelo? ¿Es un colega? ¿Es el pastor o el sacerdote? ¿En quién busca orientación esta persona? Entonces, son todos un montón de áreas que uno puede ir evaluando. Por eso, este modelo está muy bueno. Uno de los que más me gusta es el modelo conversacional de Lewis. Este es un modelo muy interesante que es simple, en un sentido es muy simple. Identificar, imagínense, están en la conversación con un paciente. Bueno, ¿dónde está la crisis? ¿Y qué tipo de crisis está teniendo ese paciente? Puede ser una crisis de interrupción. ¿Por qué? Porque una hospitalización le puede interrumpir su rutina. Y la persona se siente tremendamente mal porque quiere estar en la casa, trabajando o haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, imagínense cómo la enfermedad le interrumpe y lo lleva a una crisis. La interrupción del trabajo, quizás algún proyecto, quizás esta enfermedad le viene en el peor momento, por decir así. ¿Sí? O se siente obligado a algo, o tiene algún plazo que cumplir y la enfermedad le interrumpe, o esa situación le interrumpe. Esto es una crisis de interrupción, una crisis de incomodidad. A veces si yo entro a una habitación y veo que el paciente está con mucho dolor, ¿será que es el momento de tener un diálogo profundo, espiritual o significativo? No, porque si yo estoy centrado en las necesidades del paciente, yo evalúo que el paciente está incómodo o está con dolor o está con alguna dificultad. Entonces, la prioridad es atender esa incomodidad o atender una crisis estética. ¿Cuántas enfermedades o situaciones de salud me pueden afectar estéticamente? Lo primero que viene a la mente es un tratamiento de quimioterapia. Vieron que las personas se cortan el pelo.
o se les va cayendo el pelo. Eso les afecta estéticamente. O una mastectomía, una amputación, una quemadura, cualquier cirugía te puede dejar una cicatriz. Entonces, una colostomía. Hay muchas cosas que nos afectan estéticamente. O también puede ser una crisis de discapacidad. La persona tiene que hacer un duelo porque perdió autonomía. Entonces es un duelo, es una crisis. O crisis acerca de la muerte, cuestiones así de terminalidad. La misma persona está anticipando su propia muerte y necesita a alguien que lo escuche y que le ayude a organizar sus procesos del duelo y su tremenda crisis que está viviendo, ¿no? Entonces, en este modelo de conversacional, yo voy conversando desestructuradamente y voy tocando algunos temas, los voy evaluando y voy yendo hacia esos lugares. Entonces, ahí también una de las cosas que evalúo es cuán conectado está con sus recursos espirituales. Y en la vida hay tres tipos de personas. Personas que están conectadas con su espiritualidad, no conectadas y desconectadas. Y las tres son sensiblemente diferentes. Una persona conectada es aquella la cual la fe que tiene es parte de su estilo de vida. Está conectado con su fe, con sus creencias, son importantes, son relevantes. Una persona no conectada es quizás nunca se identificó con una fe o no le interesan las cuestiones religiosas. Y una persona desconectada es alguien que sí tuvo esa conexión antes, pero la perdió. Quizás era una persona muy practicante, le pasó algo en su vida y dejó de tener ese vínculo con su fe y con su religión o con su espiritualidad. Hola. Entonces, sí. Perdón, 5 minutos. Muy bien, gracias. Entonces, las tres personas sufren. El que está conectado también sufre y puede tener una crisis, el no conectado también y el desconectado, pero el enfoque pastoral es diferente en los tres. Y bueno, al estar hablando, interactuando con un paciente, se te abren puertas. Quizás el paciente está arrepentido, quizás el paciente está con deseo de volver a Dios. Bueno, todas las puertas que figuran ahí. Termino con este modelo, el modelo del sistema de salud adventista en el estado de Florida, sobre todo, lo copiamos un poquito de ahí, lo que están usando ellos. Está basado en Gálatas 5:22, es un modelo muy bíblico, y el versículo es más: el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, y después siguen las otras, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces este modelo sobre todo se centra en los primeros tres frutos del Espíritu: el amor, el gozo y la paz. Si la persona se siente amada, si se siente gozosa, si se siente feliz y si tiene paz en su interior. Entonces, en estos hospitales, en esta cadena de hospitales, usan este modelo y en la mesa de entrada, o ya sea en el consultorio, el médico o la secretaria o el enfermero que le está tomando los signos vitales, ya van evaluando. Y así, mientras interactúan, le van preguntando informalmente estas cosas, pero lo hacen como parte del protocolo y le hacen esas preguntas. Si el profesional detectó que hay alguna carencia o hay algo que le llama la atención, pide interconsulta con un capellán. ¿Sí? Si le preguntan, ¿hay en su vida actualmente algo que le produce alegría? Y si la persona dice, no, hoy por hoy nada tiene sentido en mi vida. Imagínense una respuesta así, entonces el médico va a atender su patología, pero a su vez va a sacar interconsulta y va a pedir apoyo a otros profesionales. Todo eso lo evalúa con tres simples preguntas. Vieron que no es, esto es en contraste con el 7x7, que solo ahí hay un montón de preguntas, pero en este sería un poquito más al punto y más básico y hasta cómodo en muchos aspectos, ¿no? Depende del contexto. De una manera rápida uno puede evaluar rápidamente. Si es una entrevista en que uno tiene más tiempo, le puede dedicar más tiempo a esas cosas. ¿Sí? Muy bien, en conclusión, me parece que voy a andar bien con el tiempo. Hay una gran variedad de temas espirituales que yo puedo tratar con un paciente. Y es importante evaluar. Cuando el paciente te está contando sus cosas, o el feligrés o el alumno, ¿por dónde anda tu mente? Yo te invito a que aproveches esa conversación, tu propio diálogo mental, para ir evaluando
constantemente, ¿sí? Le voy a hablar de Dios, ¿cómo le voy a hablar de Dios? ¿Qué necesita de Dios? Hay un tema que a mí me fascina mucho, que es la reflexión teológica. Vos vas pensando teológicamente y vas viendo, según toda la información que el paciente me está dando, ¿cómo puedo hacer ese nexo y esa conexión con la Biblia, o con Dios, o con alguna historia bíblica, o algún personaje bíblico, para que esa persona se conecte con Dios? Si yo no lo evalué, mi intervención pastoral va a ser condicionada por eso. Por eso dice ahí que ayuda a brindar una mejor calidad de apoyo pastoral. También me ayuda a ser conscientes qué puertas que se abren. Quizás el paciente me está abriendo una puerta, mostrando una necesidad, algo que hay que atender, y yo no fui consciente, no lo evalué y no lo atendí, ¿sí? Y eso hace que las necesidades del paciente tengan prioridad. La prioridad la tiene el paciente, no necesariamente el pastor. Así que bueno, esa sería, anduvimos bien con el tiempo, esa sería la presentación. Juan Marcos, no sé qué estuviste leyendo en el chat, si habría Muy alguna bien. pregunta. Muy bien, sí, hay preguntas. Gracias, Nicolás, excelente presentación. Hay una pregunta mucho más sencilla que nos dice si hay posibilidad de acceder a este PowerPoint, porque hay muchas cosas que a veces no se logran retener. ¿Habrá posibilidad? Darío Pérez preguntó eso. Podría ser. No, personalmente no tengo problema. Sé que esto se está grabando y va a quedar, toda esta información va a quedar a disposición de todos. Si no, se contactan conmigo personalmente y por email, yo no tengo problema en mandar la presentación. Con mucho gusto. Les mandaría un Perfecto, PDF. perfecto. Sí. Bueno, luego hay una pregunta de Iván Elías que dice: ¿será que los capellanes pueden hacer su propio modelo de evaluación espiritual adaptado a su realidad hospitalaria? Bueno, muy bueno, sí. Está bueno que contemplemos los diferentes modelos de evaluación espiritual, y yo puedo adaptar algún componente de alguno de esos modelos a mi estilo de visitación y yo mismo crear mi propio modelo. Entonces, sí, la respuesta es afirmativo. Cada uno puede crear un modelo de evaluación espiritual que sea práctico, que sea sencillo y que sea adaptable. Entonces, sí, y los animo a que tengamos nuestro modelo. Pero también cada visita es diferente. Quizás hay componentes de un modelo que lo vas a usar en cierto tipo de pacientes y haya otros componentes que los uses con otros pacientes. Entonces, está bueno conocerlos todos, no atarme a un solo modelo, pero tener en cuenta que hay diferentes lugares que yo puedo explorar y puedo evaluar, pero puedo tener mi propio modelo básico, mi punto de partida al conversar con un paciente. Así que sí, completamente afirmativa la respuesta. Excelente. Pregunta Danilo, en relación al modelo 7x7, son muchas las dimensiones en las que podemos explorar. ¿Con cuál conviene comenzar? ¿Con cuál se suele comenzar? ¿Cuál es la que más afecta a nivel general? ¿A cuál dar más énfasis? O sea, es sobre el modelo 7x7, si se puede dar alguna precisión de por dónde comenzar. Sí, yo creo que hay que adaptarse al paciente. Quizás en un paciente, y eso lo vas evaluando, en un paciente lo más importante es la parte médica y no tan importante la psicológica, por ejemplo, pero va a depender del paciente. Sí, en un contexto hospitalario yo te diría que tener una buena evaluación de cómo es su situación médica, yo diría que eso puede ser realmente muy importante, ¿no? Y hay personas las que va a ser más fácil, te van a dar más información, van a interactuar más, van a ser más abiertos y te van a permitir evaluarlos mejor. Entonces va a depender mucho de la persona. Lo importante es que vos tenés herramientas, vos ya sabés qué lugares explorar y ahí mismo lo vas evaluando. Si con lo que ya exploraste ya te alcanza y hay otras cosas que las explorarás más adelante en otra visita. Pero bueno, yo por lo menos empezaría por la parte médica.
Si somos capellanes en el contexto hospitalario, definitivamente me iría a la parte médica, pero estando muy atento a las otras áreas. Muchísimas gracias, Nicolás. Lamento que hay alguna otra pregunta que no vamos a tener el tiempo para responder. Estamos entonces siendo invitados a volver. Ahí en el chat agregaron nuevamente el link para volver a la otra sala donde el doctor Julián Melgoza va a estar dando una ponencia. Que Dios les bendiga y gracias nuevamente, Nicolás, por esta excelente presentación. Gracias a todos.